Muy buenos días mis amigos y bienvenidos una vez más a su canal Berea Nation. Amaury García les acompaña como siempre. Hemos estado analizando los géneros literarios que podemos encontrar en la Biblia. Uno de los que estuvimos mirando en videos anteriores fue la narración. Hoy vamos a comenzar analizando la poesía. En la Biblia tenemos que los libros poéticos o la poesía en sí componen un 33% de la Biblia. Muchas veces hay libros que están compuestos enteramente por poemas, por poesías, como es el ejemplo de los Salmos, también los libros de Eclesiastés y Cantar de los Cantares de Salomón se consideran como libros poéticos. También tenemos el libro de los Proverbios. Entonces es importante que entendamos cómo funciona la poesía, cómo se utiliza y qué es en sí la poesía. Y vamos a ver una de las definiciones de poesía para que tengamos esto un poco más claro. Dice así: la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Ahora, la poesía bíblica, como se escribió en una cultura diferente a la de muchos de nosotros, en un tiempo diferente al que estamos viviendo, funciona un poquito diferente a la poesía que estamos nosotros acostumbrados a escuchar. Normalmente la poesía tiene un ritmo, los versos tienen una rima que hay que respetar. Entonces este tipo de elementos no están presentes en la poesía bíblica, sino que hay otros elementos, porque la poesía bíblica tiene un orden, pero tiene un orden diferente al orden de la poesía tal cual la conocemos nosotros en nuestros días. Ahora, ¿cuál es la función de la poesía en la Biblia? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo muy palpable. Nos vamos a ir al libro del Éxodo, el capítulo 14. Yo lo voy a leer aquí, verso 21. Aquí nos está hablando de cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo. Entonces dice, Éxodo 14, verso 21. Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. ¿Verdad? Un reporte muy puntual, muy específico, muy sencillo de lo que pasó, ¿verdad? Entonces ahora vamos a escuchar el reporte de lo que pasó, pero un pasaje que encontramos en el Cántico de Moisés y de Débora, que ya es un pasaje que está hecho con una estructura poética. Entonces dice así, esto es Éxodo, el mismo Éxodo, capítulo 15, verso 8. Dice, con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas, separaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Entonces ya usted tiene aquí un reporte más drástico de lo que pasó. En ambos casos estamos hablando de un mismo hecho. Estamos hablando de cuando los israelitas pasaron a través del Mar Rojo. Pero en el Cántico de Moisés usted puede ver cómo el autor nos invita a nosotros a imaginarnos ese suceso con esas palabras que él utiliza. O sea, la poesía bíblica es utilizada no solamente
para narrarnos algo. Esa no es la función principal, sino apelar a nuestra imaginación para que de alguna manera nosotros experimentemos lo que estamos estudiando y leyendo. Entonces es algo maravilloso, porque si usted lee el reporte en Éxodo, todos tendríamos la misma idea de lo que pasó. Pero si usted y yo leemos el reporte dentro del Cántico de Moisés de lo que pasó, cuando leemos este verso, todas las personas se imaginan algo totalmente diferente. Y aquí es donde encontramos la belleza de la poesía. La poesía nos invita a nosotros a ser los que decidimos cómo imaginar cómo imaginar ese evento. Entonces tenemos que tener esto pendiente cuando leemos poesía. Ahora, hay cosas que utilizan como les decía, los autores bíblicos utilizan maneras de estructurar sus poemas, como les decía. Uno de ellos es que un verso en poesía bíblica está compuesto generalmente por 2 líneas. Entonces, la estructura básica de esas 2 líneas es lo siguiente. Una primera línea es la que establece el tema del que se está hablando. Y entonces hay técnicas diferentes. La segunda línea puede complementar lo que la primera línea expresa. La segunda línea puede contrastar lo que la primera línea está expresando. Y por último, la segunda línea puede profundizar lo que la primera línea establece. Entonces, básicamente, cuando usted lee poesía bíblica, va a encontrar que los versos caen en una de estas 3 clasificaciones. La primera línea establece, les repito nuevamente, establece el tema. La segunda línea lo complementa. La primera línea puede establecer el tema y la segunda contrastar ese tema, o la primera línea puede establecer un tema y la segunda entonces puede profundizar aún más la idea que la primera línea estableció. Entonces, todas estas cosas son muy importantes a la hora que usted estudie. Recuerde que la Biblia, cuando la estudiamos, es un momento en el que necesitamos estar concentrados totalmente en eso. No podemos tener ningún tipo de entretenimiento, de cosas que nos puedan romper el enfoque, sino que tenemos que dedicarle tiempo. La poesía bíblica está diseñada para que la pensemos, para que la analicemos, para que la digeramos poco a poco. No podemos leerla rápidamente, sino que tenemos que pararnos y pensar y imaginar y disfrutarla, porque así nuestra imaginación puede llevarnos más allá, que es lo que quiere el autor a través de la poesía. Una de las cosas que utilizan ellos también es el uso de estribillos. Hay varias técnicas que se utilizan, pero siendo estos unos videos con un formato corto, donde yo lo que quiero es causar curiosidad en ustedes para que luego investiguen y profundicen más el tema. Yo no doy aquí un sermón de 1 hora sobre un tema específico, sino que yo les traigo temas puntuales y principios básicos que usted luego tiene que expandir para que lo pueda comprender mejor. Entonces, esto de la poesía bíblica es un tema bastante complejo y bastante largo.
y yo he tratado de condensarlo y resumírselo un poco para que sea más digerible para nuestra audiencia aquí en Berea Nation. Entonces, el estribillo es un conjunto de palabras o versos con que comienza una composición poética y que se repite al final de cada estrofa de un poema o canción. Entonces, usted va a entender eso si vemos un ejemplo de cómo un conjunto de palabras, un conjunto de frases se puede repetir varias veces en un salmo, y eso es, o en un poema, y eso es el estribillo, y eso es una forma en la que escribían la poesía bíblica. Salmo 136 dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces ya usted sabe que usted puede identificar aquí cuál sería el estribillo de ese salmo, porque para siempre es su misericordia. Entonces léase el salmo completo para que vea cómo esa frase se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ese es un ejemplo de un estribillo. Hay otras técnicas que utilizaron los autores bíblicos. Por ejemplo, hay salmos, sobre todo, que comienzan con una frase y que terminan con esa misma frase. Esa es otra técnica. Entonces, la poesía bíblica es algo preciosísimo. Es algo que necesitamos conocer, que necesitamos manejar a la hora de leer la Biblia, porque como les decía al principio, la Biblia está compuesta por 33, la poesía compone 33% de la Biblia, o sea que es un porcentaje bastante considerable. Hay muchas veces, como el caso que vimos en el libro de Éxodo, en el que Éxodo se considera un libro histórico, donde se está narrando un hecho, pero muchas veces se hace una pausa y se introduce una poesía. En el libro de los profetas pasa mucho este tipo de cosas, que se está narrando algo y que de repente Jehová da una profecía, y muchas veces esa profecía está escrita en forma de un poema. Entonces la poesía está presente en la Biblia, y nosotros, como buenos estudiantes de la Biblia, tenemos que manejarla, entenderla, conocerla y disfrutarla, porque la poesía es para disfrutar. Los salmos, sobre todo, es para leerlos una y otra vez y disfrutarlo, porque cada vez que lo leemos, nuestra imaginación se expande más y podemos comprender ese mensaje tan complejo que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. Entonces tengan muy buenos días. Como siempre, Amaury García les acompañó, deseándoles muchas bendiciones y agradeciéndoles siempre por estar en sintonía con nosotros. Bye bye y hasta nuestro próximo video.